Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Cantamos. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Una vez más, Jesús. Jesús, Padre Santo, queremos darte las gracias en esta mañana por habernos salvado. Gracias te damos por habernos alcanzado, por habernos encontrado. Como decimos siempre en esta amada iglesia, en diferentes latitudes del mundo, en diferentes países, en diferentes circunstancias, pero el mismo denominador común. Tú nos has salvado. Padre, gracias te damos porque como tú no hay otro. Gracias porque eres único y irrepetible. Gracias porque no hay institución, no hay organización, no hay nadie humanamente que pueda hacer lo que tú has hecho una vez y para siempre en esa cruz. Gracias, Padre, porque tú nos has salvado. En esta mañana suplicamos que tu palabra pueda ser expuesta y pueda tocar nuestros corazones, romper lo más profundo y aquello que se ha endurecido y que no nos permite mirar con claridad. Te suplicamos, Padre, así como decimos, como tú no hay otro, que tu palabra para nosotros también sea única y especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida en esta mañana. Mi nombre es José Ignacio Gómez y soy uno de los ministros de la Iglesia Bautista de Armitage. Le invitamos, por favor, que pueda tomar asiento.
Y en una mañana tan en particular, tan especial como esta, en la cual hemos podido celebrar la Santa Cena y hacerlo en familia, hacerlo en comunidad, disfrutando teniendo este mismo sentir, reconociendo que todos nosotros hemos sido alcanzados, que cada uno de nosotros ha sido rescatado en nuestras diferentes circunstancias por este Dios único e irrepetible, por este Dios como el cual no hay otro como Él, este Dios que nos ha salvado. Vamos en esta mañana a centrarnos específicamente en un encuentro muy particular. Como usted bien sabe, estamos transitando la serie de sermones llamada Cara a Cara, un encuentro divino con el Salvador. Y en esta mañana vamos a posicionarnos en el libro de Zacarías, ¿sí? Vamos a ir al libro de Zacarías en esta mañana, Antiguo Testamento, ¿sí? Sobre el final de los profetas. Y usted va a poder encontrar específicamente algo más que interesante, de lo cual vamos a abordar en esta mañana, en una visión, ¿sí? Que se tiene y que en el capítulo 3 del libro de Zacarías usted lo va a encontrar denominada como la visión del sumo sacerdote Josué. Usted tiene que entender que esta visión es parte de 5 visiones, ¿sí? Que se nos relatan en el libro y que tienen un mensaje general relacionado, dirigido específicamente a Israel como nación. Usted sabe que el nombre Zacarías, de manera muy representativa, significa este Jehová que recuerda o el Dios que recuerda. Y es interesante el mensaje que Zacarías tiene que transmitir, teniendo en cuenta de que es un tiempo para Israel en donde están sufriendo la consecuencia de su infidelidad. Israel se encuentra sufriendo la ausencia de esas promesas, de esa bendición como nación que tenían proyectado desde el momento en el cual ellos ingresan a la tierra prometida, solamente porque habían sido infieles para con Dios, habían decidido seguir a dioses paganos, habían decidido abrazar el pecado como nación y sufrían entonces como nación, ¿sí? En la cautividad y luego el exilio y el retorno a Jerusalén, las consecuencias de su proceder. Ahora, en este escenario, ¿sí? Aparecen estas 5 visiones en el libro de Zacarías. Nosotros vamos a posicionarnos en la 4ª visión, ¿sí? La visión del sumo sacerdote, Josué. Y dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Si podemos, gracias. La gente multimedia nos pone la placa. Dice, me mostró al sumo sacerdote, dice Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿sí? Este Josué no es el Josué de la conquista, ¿ok? Este Josué no es el Josué que va a cruzar el Jordán con el pueblo e inicia su proceso bélico a través de, inicialmente con Jericó y luego los demás reyes. Este no es ese Josué. Este Josué es un Josué que oficia como sacerdote en el pueblo, está muy emparentado a los tiempos de Nehemías, de Esdras y Zorobabel, en la reorganización de Israel, no solamente como identidad como nación, la habían perdido, recuerda usted, cuando son llevados cautivos, sino en la institución política de Israel nuevamente, y finalmente en el oficio sacerdotal y el oficio para con la gente. Este Josué es un sacerdote que ejerce este tipo de oficio. No es el Josué que normalmente nosotros referenciamos al escuchar el nombre. Dice la Escritura, capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Mire, este versículo 1, continuamos al 2, disculpe. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón, un palo quemado, arrebatado del incendio? En primera instancia, y si podemos pasar a la primera placa para abordar nuestro primer punto en esta mañana, es que tenemos que considerar en este escenario general que el sumo sacerdote Josué, encargado de dar el oficio espiritual y religioso para con el pueblo,
Este hombre que debía tener una cercanía espiritual para con Dios y debía ser el encargado de trasladar al pueblo y en el caminar del pueblo desde su posición a una posición más cercana a Dios a través de su oficio, se encontraba aquí, ¿sí?, en una imagen que podemos describir a Dios. Tenemos aquí al ángel de Jehová, tenemos al sumo sacerdote y tenemos a un acusador. Casi que podríamos diagramar de una manera muy clara, conceptualmente hablando, lo que representa un juicio de manera convencional, ¿verdad? Y tiene usted ahí sentado en el banquillo de los acusados, si podemos ir a la primer placa del sermón, en el banquillo de los acusados tenemos a Josué. Y en ese estar sentado de Josué tenemos el ángel de Jehová, que pareciera ser la autoridad, no pareciera ser, es la autoridad que rige toda la ceremonia, y el acusador, lo que en nuestros tiempos sería llamado como el fiscal, ¿verdad? El que tiene que llevar adelante el juicio y presentar las pruebas en contra de la persona que se encuentra sentada en el banquillo, ¿sí?, de los acusados. Déjeme decirle algo, si ha tenido la oportunidad o si ha participado de alguna de estas situaciones y le ha tocado, ¿sí?, por su propia vida y demás, estar sentado en ese banquillo no es bonito. Y no es algo que alguien decida o diga, bueno, la verdad, sí, a mí me ha tocado estar sentado en un juicio y tengo ahí al fiscal delante mío y estaba la autoridad que era el juez y estábamos tranquilos. Le puedo asegurar que generalmente cuando una persona es llevada al banquillo de los acusados y tiene que soportar la carga de la prueba del fiscal y soportar la cantidad de recorrido testimonial que el fiscal va a hacer enfrente del jurado, enfrente del juez, y mientras tanto se pone en visión al acusado, es un tiempo de mucho estrés y de mucha severitud para con el hombre o la mujer que se encuentre en esa posición. No creo que nadie, ¿sí?, en su sano juicio diga, bueno, sí, siéntenme a mí en ese banquillo que yo voy a disfrutar de ese rato con el juez y el fiscal. Todo lo contrario, es uno de los eventos más traumáticos, ¿sí?, como seres humanos, que nos puede tocar estar sentado en ese banquillo, por la circunstancia que sea, enfrentándonos a un fiscal, que aquí se nos define a Satanás como ese fiscal, ¿sí?, y a un juez, el ángel de Jehová, teniendo y midiendo a lo largo de todo el procedimiento. Ahora, lo interesante de esto es que el sumo sacerdote, el hombre encargado de encabezar el oficio, el hombre que tiene que liderar a Israel espiritualmente, el hombre que está con la responsabilidad máxima de influenciar espiritualmente a la nación, ¿dónde está? En el banquillo de los acusados. Si el hombre que está encargado de este rol espiritual se encuentra en ese banquillo, ¿qué más podemos esperar de los hombres y mujeres que no ejercían el oficio sacerdotal en medio de Israel? Cuando usted mire esta primera imagen del versículo primero y en el versículo segundo, y usted encuentra al sumo sacerdote de la nación, el hombre con la autoridad espiritual para poder influenciar al pueblo, sentado en esa delicada posición, usted tiene una radiografía de lo que era Israel. Usted tiene una radiografía de la consecuencia del pecado que estaba pagando Israel. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante? Que en este tiempo, en el que Israel sufría la consecuencia de su pecado, en donde Israel sabía que había errado, donde Israel sabía a ciencia cierta que había dejado a Dios, que había abandonado su pacto, que había sido infiel, donde Israel más era consciente que era su responsabilidad estar sentado en el banquillo de los acusados, era un tiempo en donde falsos profetas se levantaban en medio de la nación y daban mensajes de paz. Israel estaba subyugada, Israel vivía prisionera, Israel estaba cautiva, algunos se seguían prisioneros, otros habían vuelto, se encontraban en la reconstrucción, estaban intentando volver a su nación y aparecían falsos profetas diciendo, esto es tiempo de paz.
Esto es tiempo para la nación, para crecer y de paz. Y Jeremías es explícito en el capítulo 7, versículo 4, diciendo, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, este es. Jeremías nos está dando un anticipo de lo que representa no ser conscientes de que por nuestro pecado estamos sentados en el banquillo de los acusados. Había por decirlo de alguna manera, una teología muy peligrosa en la época en la cual Israel veía en carne propia lo mal que estaba, veía la consecuencia de su pecado, veía lo que sufrían por su pecado y se levantaban profetas diciendo, paz, esto es casa de Dios, esto es templo de Jehová. Ustedes no se preocupen porque Dios está en control. Cualquier parecido con nuestra realidad, como dice la propaganda, no es pura conciencia. ¿Cuántas veces escuchamos en los púlpitos de esta hermosa nación decir, paz, no hay problema, está en pecado, está sufriéndola, no se preocupe, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios que tiene esperanzas, paz. Dios va a traer bendición para usted. Dios va a traer sanidad para usted. ¿Quiere un trabajo nuevo? Dios le va a dar un trabajo nuevo. ¿Quiere usted una casa nueva? Dios le va a dar su casa nueva. ¿Quiere usted tener una vida en abundancia? Paz. Dios le va a dar. No se preocupe, todos pecamos. No se preocupe, vivimos todos con dificultades. No se preocupe, estamos en la misma, como se dice, embarcación. Somos todos débiles. Paz. Y miramos a nuestros adolescentes tener altas tasas de suicidio por no encontrar felicidad, infectados con las redes sociales. Paz. Y tenemos a nuestras niñas, hoy lo decíamos en la Cena del Señor, 10, 11 y 12 años con tasas altísimas ya de embarazo. Paz. Y tenemos a nuestros niños de 6, 7 y 8 años que ya acceden a celulares y, como se dice históricamente, just one click away, de acceder a sitios más que peligrosos y nocivos. Paz. Y nuestros matrimonios en nuestras congregaciones y en nuestra sociedad americana no llegan a una tasa superior a los 2 años. Paz. Y nuestros hijos totalmente descarriados. Paz. Y pareciera que no sucede nada. No es paz. Estamos en el banquillo de los acusados a causa de nuestro pecado. Pero esto no es nuevo. La visión del Zacarías capítulo 3 representa una nación que está escuchando voces falsas, que está escuchando voces que le dicen, usted peca, no se preocupe. ¿Tiene dificultades con su pecado? No se haga problema. Tenemos un Dios de amor, paz. Yo miro la Escritura. Necesitamos tener cabal conciencia de lo que genera el pecado. No es un detalle de nuestra personalidad, como algunas personas dicen. ¿Sabe qué, pastor? Dios me hizo así. No, discúlpeme, perdóneme, y se lo digo respetuosamente. No es un detalle de nuestra personalidad, no es una característica de nuestra composición. El pecado es una enfermedad que tenemos y que la consecuencia la vivimos de manera constante en las relaciones con nuestros esposos o nuestras esposas, en la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos dentro de la iglesia, para con nuestros mayores adultos, con nuestros padres, abuelos. El pecado es algo que se ha metido en medio de la humanidad para dinamitarlo todo. ¡Qué paz! No, bueno, la gente ya tiene demasiados mensajes negativos, mejor no mencionemos el pecado. Perdóneme. Es lo mismo que se hacía en los tiempos de Israel, donde más necesitaban reconocer que estaban en el banquillo de acusados por su pecado. Mi querido hermano, mi querida hermana que se sienta aquí, y no es nuestra intención exponer ni ofender, ni mucho menos, pero si la Escritura sirve para que usted reconozca de que necesita abrir los ojos a la realidad, el pecado nos coloca en ese banquillo de acusados. ¡Qué paz! Jeremías dice,
No se fíen de estas palabras de mentira. No los escuchen. No hay paz. De pronto la muerte de Cristo Jesús, su venida terrenal, su muerte y resurrección, todo lo que sufre de una manera, y decimos paz. Bueno, es que estamos en el tiempo de la gracia, como se dice muchas veces. Gracias a Cristo, la medida, la magnitud de la obra de redención tiene que demostrarnos la magnitud de nuestra culpabilidad y pecado. La magnitud del sacrificio hecho por Cristo debe evidenciar la magnitud del problema en el que estamos por nuestro pecado. ¡Qué paz! Cantábamos, gracias por salvarme. ¿Cómo no vamos a decir gracias por salvarme si estamos en ese banquillo como sumo sacerdote Josué, condenados por nuestro pecado? La imagen de Jehová, Satanás, como fiscal y el sumo sacerdote sentado ahí, el sumo sacerdote para colmo, aquel que debe tener un estándar de cuidado y demás, él está sentado ahí. Imagínense cómo está la nación. Porque el pecado ha tenido un efecto destructivo. Y en esto necesitamos ser conscientes y coherentes. ¿Cuál es la aproximación que tenemos frente al pecado? ¿Cómo es la medida que nosotros ponemos frente al pecado? ¿Escudamos acaso nuestras reacciones pecaminosas o nuestros pensamientos y decimos, bueno, yo tengo esta personalidad, bueno, yo soy así, bueno, todos lo hacen, bueno, vivimos en un tiempo difícil, de mucho dinamismo? Usted mira a Zacarías, mira a Jeremías y viene al año 2023 y usted dice lo mismo. Queremos pecar. Queremos abrazarnos al pecado, no queremos ser fieles a nuestra relación con Dios. ¿Y qué decimos? Escuchamos esas voces. ¿Está teniendo con el problema con el pecado? No se preocupe, paz, Dios le va a dar bendición. Hace años que usted peca, sabe que está pecando con algo, tiene una adicción que mantiene y la sostiene, pero como nadie lo ve en la iglesia, pero su familia la sufre, no se preocupe, Dios, hay paz, bendición. No nos engañemos. Amada iglesia, el pecado nos coloca en esa condición nefasta de debilidad. El pecado nos sienta delante de ese fiscal que es Satanás y cada día que usted persiste en ese pecado, que usted sostiene ese pecado, que usted abraza ese pecado, se encuentra como el sumo sacerdote en completa y total debilidad. Necesitamos entender el alcance que el pecado tiene porque Israel sufría en carne propia exilio, cautividad, represión, opresión, falta de recursos, el robo. Israel sufría todo esto y sin embargo se levantaban voces en el pueblo, falsas voces, diciendo no se preocupen, Dios es un Dios misericordioso. Por supuesto que es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor, claro que es un Dios de amor, pero Israel necesita ser responsable de su pecado, como usted y como yo. Pero nosotros no queremos esa parte. Díganme que Dios es amor. Díganme que Dios es de misericordia. Díganme que Dios es de perdón. Díganme que Dios me ama. Díganme que Dios es mi amigo. Díganme que Dios me... Y esa verdad la queremos. Pero cuando nos sentamos y decimos lo que la Escritura dice, que todos somos pecadores, que todos estamos apartados, que todos estamos alejados. No, mire, eso es muy fuerte, no lo diga. Mejor digamos que Dios es amor. ¿Sabe cuál es el problema? No habrá paz. A menos que reconozcamos nuestra condición y que estamos por el pecado nuestro, no de un tercero, nuestro, no vamos a entender. Es muy significativo el rol del sumo sacerdote Josué. No está toda la nación, no está solo él sentado ahí. Y usted dirá, pobre, bueno, le tocaba un rol a él particular delante del pueblo. Pero se nos está dejando bien explícito la singularidad y autoría del pecado individual. Si bien la nación está envuelta, Josué está sentado en ese banquillo. Como usted y como yo, a causa de nuestro pecado, hemos estado sentados en ese banquillo.
necesitamos otorgarle la misma relevancia que Dios le otorga al pecado. Debemos darle el mismo nivel para que entonces nuestros ojos sean abiertos, comprendiendo que estamos en necesidad, estamos sentados en ese banquillo de acusados. Pero debo continuar. Dice el versículo, leemos de nuevo el versículo primero, vamos a leer hasta el versículo tercero. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante, ¿qué dice? Del ángel. Y usted dirá, bueno, sí, Israel venía de estar en cautiverio, es una nación que se estaba reconstruyendo, por consiguiente, entre la cantidad de recursos económicos que debían ser direccionados a la construcción, al templo, a los muros, a la formación de milicia, a la reactivación de la parte económica del pueblo, quizás las vestiduras eran lo que menos estuvieran pensando al momento de desarrollar un ministerio, un oficio sacerdotal en medio del pueblo. Y usted podría pensar en esto, en este análisis pragmático de la situación de Israel, y podríamos concordar, ok, por esto Josué estaba con vestiduras viles. Sin embargo, el término no hace alusión a vestiduras pobres, ¿sí?, de bajo recurso, sino que el término aquí es, en vez de viles, significa que él estaba, el sacerdote, con vestiduras de alto recurso, inmundas. Ya sé, me va a decir usted, hay que lavarlas. Y lavándolas, esas vestiduras dejan de ser inmundas. El vocablo hace referencia no a una vestimenta de alto recurso sucia, sino a una vestimenta de alto recurso construida en inmundicia. Por consiguiente, no se puede lavar. Usted no lo puede modificar y la nación no puede hacer nada para cambiarlo. Dígame si no es fantástica la analogía que se presenta aquí, la escena, para que usted y yo comprendamos que al igual que las vestiduras de este sacerdote, que no son vestiduras pobres, fruto de una nación que se está reconstruyendo, sino que son vestiduras de alto nivel de recurso, pero construidas en su esencia por inmundicia. Dígame si su vida y la mía no tienen casi un paralelo con de la misma forma en la cual estas vestiduras cubrían a este hombre. Siendo que el pecado entró a la tierra y a la vez que entró a la tierra contaminó a toda la humanidad, no importa en qué país nacimos, no importa el oficio que tenemos, como dice nuestro hermano Víctor, no importa nuestros estudios, no importa nuestras posesiones, no importa nada de lo que usted crea que le hace diferente, todos por el pecado tenemos este tipo de vestiduras inmundas. Y no hay nada humanamente posible, sea un esfuerzo económico, sea como a veces escucho. Frases como, usted será limpio si usted le da más a la iglesia. Frases como, usted no ha sido limpio de su pecado porque usted todavía no da más. El pecado le ha contaminado a usted y a mí de tal forma que no existe nada humanamente que podamos hacer para quitarlo. No existe una fórmula terrenal. No es que usted venga a la iglesia, no es que, por supuesto que le alentamos a que esté aquí en la iglesia, pero no es que usted venga a la iglesia, que usted lea todo, que usted haga. No hay algo terrenal, humano, que usted pueda hacer para alcanzar salvación, para alcanzar ser limpio. El problema de José no es que tiene vestiduras viejas, por así decirlo, o pobres, o que están sucias y no han sido lavadas porque la nación está en reconstrucción. El problema de Josué es que el pecado ingresó adentro de la nación. Y como ha ingresado el pecado, aunque las vestiduras sean de alto recurso económico, están manchadas de inmundicia, como su vida y la mía. Con el pecado hemos sido embarrados de inmundicia. Y no hay nada humanamente que podamos hacer para quitarlo.
No hay nada en nuestra esfera dentro de lo que nosotros podemos hacer que nos permita modificarlo. Josué no solo está en el banquillo de los acusados porque como nación han olvidado a Israel y han predicado una teología falsa, sino que Josué se encuentra sentado en ese banquillo, experimentando la consecuencia de su pecado en la vida propia. Y el vocablo es inmundicia, no solamente porque se referencia como algo que se ve sucio, sino porque se referencia como algo que huele mal. ¿Cuántas veces en nuestra vida no solamente se ve así por el pecado, sino que huele mal? ¿Cuántas veces en nuestra vida sufre en el diario andar la consecuencia del pecado en nuestro camino? Claro, intentamos taparlo con otro tipo de vestimenta. Intentamos hacer cosas terrenales para que no se note tanto. Intentamos asistir a los servicios, a los ministerios y colaborar y hacer para que no pase nada. Intentamos dar una imagen que no permita ver, pero la inmundicia sigue ahí. Josué es llevado en esta visión, Zacarías lo ve al sumo sacerdote para que comprendan que hay algo que necesita ser resuelto de manera inmediata y no se puede terrenalmente. Necesitan darle una solución a algo que está colocando a la nación en una fragilidad. Su vida y la mía están en fragilidad cuando abrazamos el pecado. Cuando permitimos el pecado en nuestras casas, hombres que se encuentran aquí sentados, y es mi palabra de ánimo para ustedes, peleen, batallen para que el pecado no sea una realidad en sus hogares. Como jefes de familia que son, como jefes de hogar que son, batallen para que nuestras esposas y nuestros hijos no convivan con el pecado de una manera real porque ustedes lo permiten. No se desanimen, batallen. Mujeres que están aquí sentadas y que tienen a sus niños en sus brazos o los tuvieron en sus brazos y sus niños ya se han hecho adultos o ahora ya son abuelas, batallen para que en la familia el pecado no sea una constante. No sean livianos con el pecado, no tengan, y con esto no estoy diciendo que tenemos que hacer juicios y colocar a la gente y exponerla. Esto es un proceso individual y personal. Se lo suplico, amada iglesia, cuando usted y yo comprendemos que el sumo sacerdote aparece en esta visión, en esta situación tan delicada, debe generar una ansiedad dentro nuestro de entender que no podemos permitirnos la coexistencia con el pecado. Tenemos que tener una manera diferente de concebir la vida cuando nuestras vestiduras, como la del sacerdote, estaban cubiertas de inmundicia, construidas y contaminadas de inmundicia. No se podían lavar, no se podían modificar, necesitaban una intervención sobrenatural. Ahora, esta situación para Israel trae una consecuencia. Las vestiduras de este sumo sacerdote, el pecado que ingresó en la nación, tiene una consecuencia. Israel se encontraba en plena desobediencia para con Dios. Israel se encontraba caminando en opuesto, 180 grados de dirección de lo que Dios quería. Israel de manera manifiesta decía, a mí no me interesa lo que dice Dios, yo quiero caminar siguiendo estas voces. Cuando usted y yo pecamos y abrazamos el pecado y decidimos que el pecado está bien en la vida y decidimos que el pecado no pasa nada y decidimos que el pecado puede ser una opción en la vida, entonces decidimos caminar en distanciamiento para con Dios. Claro, eso no lo queremos ver. Queremos ver una vez que hemos llegado al punto más crítico de la vida, queremos decir, desde aquí, Señor, te clamo. Tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que no hay otro como tú eres el Dios que tiene poder para alcanzarnos. Pero el recorrido que nos ha llevado hasta ahí, pareciera que lo borramos. Yo no sé cómo sucedió eso. Israel necesita encontrarse en este espejo en donde el recorrido histórico les condena.
como su vida y como la mía. No estamos donde estamos, no hemos llegado al banquillo de los acusados, no sufrimos las consecuencias en nuestra casa, no sufrimos la consecuencia con nuestros esposos, esposas, hijos y demás, solo porque sí. Hemos recorrido un camino diciéndole al Señor, no, a mí no me interesa. Este pecado está aquí, yo sé que esto está mal, pero yo lo voy a mantener. Yo lo voy a sostener. No interesa cómo lo vamos a hacer. Yo voy a mantener este tipo de práctica. He decidido vivir así y voy a vivir así. Pero de pronto vamos a las cartas del Nuevo Testamento y se hace más real nuestra debilidad. Hemos estudiado el libro de Efesios, hemos hecho un recorrido a lo largo de todo el libro, de toda la carta. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es, necesitamos otorgarle al pecado el mismo valor. Amada iglesia, estos tiempos no son tiempos que nos autorizan al pecado porque la sociedad está en decadencia, porque la sociedad no tiene instituciones, porque hemos hecho añicos toda estructura social que permita que la buena conducta sea privilegiada o premiada, porque vivimos en tiempos en donde todo es ambiguo, todo depende, nada y absoluto. Eso no nos autoriza a nosotros a olvidar que la paga del pecado es muerte. No podemos hacer lo mismo que hizo Israel en el pasado. Al punto tal que querían establecer el oficio religioso con su sacerdote, y en la visión este sacerdote que el pueblo está poniendo para que ejerza ese rol espiritual se encuentra en total necesidad y carente de habilidad para oficiar, porque sus vestidos, como el pecado con su vida y con la mía, le ha tomado por completo. Se encuentran totalmente cubiertos. Pero terminamos, y si podemos pasar a la próxima placa. Dice el versículo 4, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad de estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir tus ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba ¿cómo? En pie. Mire, si leemos el versículo primero, el segundo y el tercero incluso, no hay futuro. Estamos totalmente desahuciados y desesperanzados. Hacemos una retroinspección en la vida, miramos lo que han sido nuestras familias, miramos nuestros errores como esposos, miramos nuestros errores como hijos, miramos los errores como abuelos o adultos mayores, miramos todo nuestro recorrido y decimos, ¿para qué más? Hemos llegado hasta aquí, sufrimos la consecuencia de nuestro pecado y ya no hay más escapatoria. Sin embargo, mis hermanos, y aparece el versículo 4 y el 5, y el ángel dice, y mandó que estaban diciendo, quitad esas vestiduras viles, y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. No se puede hacer terrenalmente, el sumo sacerdote humanamente no podía modificar las vestiduras, no podía salir del banquillo, no podía quitar su pecado, pero Jehová sí puede quitar el pecado. Él sí puede obrar lo que usted y yo no podemos. No es una religión, no es una institución, no son hábitos, no es una forma, es Cristo Jesús obrando con poder, actuando y haciendo lo que usted y yo no podemos. Es Él obrando lo que usted no puede hacer, que nuestro pecado sea perdonado. Y hoy celebrábamos la Santa Cena a la mañana, nos emocionábamos y pensábamos en este concepto maravilloso. La cruz de Cristo se levantó una vez y para siempre en absoluta suficiencia, porque Cristo Jesús recibió la ira de Dios que correspondía por nuestro pecado. Cristo Jesús recibió la ira de Dios. Y de la misma manera que aquí el ángel le dice a Josué,
levántate, mira que te he dado vestiduras nuevas y he quitado de ti tu pecado. Esa autoridad suprema y sublime que Dios tiene para gobernar nuestra vida y para quitar el pecado que hoy nos contamina. Mire, lleva años usted batallando con un pecado en particular, lleva años sufriendo las consecuencias de ese pecado, lleva años con alguna adicción, con alguna forma de ser, con orgullo en las relaciones interpersonales, lleva años sufriendo la causa de su propio pecado. Cristo Jesús es la respuesta. Él puede quitar el pecado, Él puede hacerlo como nadie más. Ninguna iglesia lo puede hacer, ningún ministro lo puede hacer, ninguna persona humana lo puede hacer. El ángel de Jehová puede quitar el pecado como quita las vestiduras del sumo sacerdote. No tengo el tiempo ahora para desarrollar lo que representa el poner vestiduras nuevas y modificar esa esencia en el hombre, pero sí quiero centrarme hoy, por amor al tiempo, en esto que quita el pecado de este hombre. No solo le restaura su posición en el oficio, no solo permite que la nación observe a su sacerdote de otra manera, sino que es Él el que lo quita, lo arranca del banquillo de acusados. Ya no más, porque Cristo Jesús, como lo hace con Josué, lo hace con nosotros en esta nueva era, muriendo en la cruz, resucitando, siendo la propiciación perfecta, recibiendo Él toda la ira de Dios para que usted y yo podamos caminar en libertad. Por eso cuando cantamos, Él es el que nos ha salvado. No hay otro como Él. No hay otro que ejecute esa obra perfecta. ¿Usted recuerda Juan capítulo 1, versículo 29? Cuando Juan el Bautista se encuentra con la gente y de pronto aparece Jesús. Y la gente está mirando a Juan, porque Juan es la novedad, ¿verdad? Juan es. Y Juan ve a Jesús. ¿Y se acuerda de ese versículo 29? ¿Se acuerda de esa declaración de Juan? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Ese es el Cristo suficiente que quita su pecado y mi pecado. Es el Cristo suficiente que puede obrar eso imposible en esa adicción que hoy le condena, en esa práctica pecaminosa que hace años lleva usted y le condena. Ese es el Cristo que quita el pecado una vez y para siempre. Ese es el aliento necesario en nuestra felicidad, en nuestro gozo, nuestra alegría de que nuestra salvación, el haber sido quitados de ese banco, es porque Cristo Jesús lo ha hecho posible. ¿Cuántas veces luchamos con nuestro pecado, con nuestra debilidad, de maneras terrenales y no comprendemos que se trata de Cristo? El Salvador, el Cordero de Dios, aquel que aquí da la orden como el ángel diciendo quítenle las vestiduras, pónganle vestiduras nuevas, que yo quito su pecado, el mismo que cuando se presenta con Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí Él puede cambiar la vida, Él puede hacerla diferente. Él puede sacar esa vestidura de inmundicia que llevamos de nuestro pecado, de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestras prácticas oscuras, de nuestros hábitos oscuros. Cristo lo cambia, Él sí puede hacer eso. La acción inmediata que se ve en el versículo 4 y el versículo 5 de Zacarías, porque es inmediato. No es el proceso de Dios, es inmediato. Me hizo pensar de manera automática. Juan capítulo 5, y le pido que lo busquen en sus Biblias para terminar. Donde el Señor Jesús se encuentra al paralítico de Betesda. Y usted conoce la historia, este hombre que llevaba 38 años postrado en ese pozo, esperando un milagro, esperando que sucediese algo diferente. Nada sucedió. Y llega Cristo un día a su vida. Y Cristo se presenta delante de él. Verso 6 del capítulo 5 de Juan. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tiene a Cristo delante de él, y él está diciendo a Cristo,
Bueno, pero nadie me puede meter en el estanque. Usted y yo a veces tenemos a Cristo delante nuestro y seguimos buscando alguna religión que me ayude, algún hombre o mujer que me diga qué hacer, alguna corriente de pensamiento alguna fórmula. Hoy venden fórmulas desde los púlpitos, generalmente son fórmulas para que usted dé más dinero a la iglesia, entonces ahí pareciera que sí. Tiene a Cristo este hombre y el hombre dice, pero mire, yo no sé. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y este versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Al instante, Cristo Jesús ve por la necesidad de este hombre y le levanta. Al instante, el sumo sacerdote en la visión, que estaba sentado en el banquillo de los acusados, que tenía todo en su contra, vestido de inmundicia, al instante el pecado de este hombre es perdonado y se le ponen vestiduras nuevas. Al instante, Cristo Jesús puede transformar su vida y la mía. Al instante puede modificar aquello que usted hace años no puede modificar por alguna manera terrenal. Al instante, Cristo Jesús obra lo que usted y yo no podemos. ¿Por qué? Porque nos ha salvado. Porque Él es el único que ha sido capaz de ejecutar esa obra perfecta para que usted y yo hoy gocemos y disfrutemos de salvación. Al instante, este hombre modificó su situación. ¿En quién va a poner usted su fe? ¿En una iglesia? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En un pensamiento? Y cierro con este versículo. Y le invito a que luego lo lea en su casa. Así como les di tarea en la Santa Cena. ¿Qué hay que leer en la Santa Cena? Ya lo olvidaron. Nehemías capítulo 9. Ahora, nueva tarea. Apocalipsis capítulo 1. No lo vamos a leer todo. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Jesucristo. Solamente Él tiene poder para cambiar lo que usted y yo no podemos. Padre, queremos darte gracias en esta hora, porque al mirar la visión del sumo sacerdote Josué en Zacarías, encontramos que como este hombre y la nación, a causa de su pecado, nosotros estábamos en ese mismo banquillo. A causa de nuestro propio pecado, ahí estábamos sentados. Padre, gracias porque miramos esa condición y comprendemos que ese pecado nos ha llevado a estar vestidos de inmundicia, sufriendo esas consecuencias, con adicciones, malos hábitos, malas formas, viendo cómo las familias se destrozan y se despedazan, viendo cómo nuestros adultos mayores lo sufren, los niños. El pecado solamente ha destruido desde su primer ingreso a la humanidad y aún así hoy lo hace. Padre, que como iglesia seamos capaces de reconocer aquellas voces que se levantan hoy diciendo, tranquilos, hay paz, no sucede nada. Tranquilos, Dios es un Dios de amor. Tranquilos, que podamos ser coherentes, que nuestros ojos sean abiertos a la verdad. El pecado sigue destruyendo y a menos que tomemos una acción como familia, como iglesia y como individuos, seguiremos siendo espectadores, testigos privilegiados de cómo el pecado sigue destruyendo la vida. Padre, te suplicamos que así como el ángel levanta al sumo sacerdote, le viste y le quita su pecado con esa declaración tan enfática, lo mismo sea para nosotros hoy, reconociendo que el Salvador es el único que puede quitar nuestro pecado, modificar nuestra vida. Que las palabras de Juan el Bautista sean las mismas para nosotros. Al presentarnos delante del Salvador, es aquí el Cordero de Dios, el que ha quitado el pecado del mundo y de mi vida. Padre, te suplicamos que si esa obra no ha sido realizada, oramos para que el Espíritu Santo obre con poder
y pueda revelarle a la persona que se encuentra aquí que necesita que el Cordero de Dios quite el pecado de su vida. Amado Dios, queremos poder mirar el pecado con la gravedad con la que tú lo miras y obrar en consecuencia, comprendiendo lo que ha sido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, entendiendo que toda esa ira era para nosotros y era justo que así sea. Pero queremos abrazarnos al aliento de saber que este Jesús que quita el pecado del mundo ya lo ha hecho y nos ha presentado y nos presenta puros, ya sin mancha, delante de Dios nuestro Padre. Queremos abrazarnos a ese concepto precioso de esa intervención sobrenatural realizada por Cristo Jesús, convirtiéndose en nuestro Salvador. Queremos cantar que Él, agradeciéndole que Él nos ha salvado. Queremos cantar de que Él nos ha quitado el banquillo de los acusados, ha cambiado nuestra vestimenta, nos ha dado una nueva identidad y nos ha presentado y nos presentará a Dios nuestro Padre. Bendito Dios, que podamos abrazarnos a la persona de Cristo, que la centralidad de su persona esté en nuestra vida como personas, como esposos, como hijos, en nuestras casas, que la centralidad de la persona de Cristo esté en esta iglesia, entendiendo que Él es el Cordero, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que quitó en la visión al sumo sacerdote del banquillo y nos ha quitado a nosotros, una vez y para siempre. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.